Amén. Amén. Vamos entonces a comenzar con una oración para seguir nuestros estudios sobre las sectas. Señor, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque nos permites juntarnos, Señor, en esta tarde, en este lugar, para aprender de tu palabra, Señor, no solo para aprender lo que tú tienes para cada uno de nuestras vidas, sino, Señor, que podamos entender, como dijo Pablo, Señor, estas doctrinas de demonios que han surgido en el mundo, Señor, para desviar a la gente, Señor, para sacarlas del camino de verdad. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos lleve a toda verdad, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuamos con lo que comenzamos la semana pasada, que era ¿se acuerdan? Los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. Esta iglesia la integran 3 organizaciones principales. Usted ahí ve los nombres, pero que en realidad tienen la misma creencia. Difieren en algunas cosas, pero lamentablemente está todo basado, como vamos a ver en un momento, sobre mentiras, sobre cosas que realmente la Biblia no dice, que son blasfemias contra el Señor. Su fundación fue en el 1830, su fundador fue José Smith, y la autoridad para ellos, lo que rige su vida, es el Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios, la Perla de Gran Precio, la Biblia, hasta donde ellos crean que es verdad, y las revelaciones dadas a sus profetas, que los llaman oráculos vivientes. El Libro del Mormón vimos que comenzó a través de una revelación a José Smith por un ángel de nombre Moroni, que le dio a José Smith unas láminas de oro grabadas con lo que sería el nuevo evangelio, por decir así, o la verdad. Vimos que comenzó con José Smith y 6 miembros. Esta gente tiene su propio gobierno civil, y el profeta Smith sería el presidente y tendría la ayuda de 12 apóstoles, por supuesto que él mismo elegía, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia de todo esto? Habíamos visto en Gálatas 1, 8 y 9 que la Biblia dice, vamos a leerlo, no la Biblia, el apóstol Pablo, en Gálatas 1, 8, para que veamos realmente qué es lo que está guiando a esta gente. Y no solo a esta gente, sino a muchas otras, ¿verdad?, que dicen que un ángel se les presentó, que aún el mismo Señor Jesús vino y se les presentó y les trajo una nueva enseñanza. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia, o a los Gálatas. ¿Gálatas 1:8. 1, 8 y 9. Dice, mas si alguno de nosotros, mire que se incluía Pablo también, mas si alguno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema o maldito, quiere decir esa palabra. El 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No podemos tomar las enseñanzas o revelaciones de otra persona más
que lo que dejó Jesucristo. Jesucristo fue el que trajo el Evangelio, sus discípulos lo diseminaron, llegó hasta nosotros y no hay ninguna otra revelación. Esta revelación es la única verdad. Isaías 45 también lo podemos leer ahí. Vamos a leer Isaías 45, 5 y 6 para tener una idea mejor de lo que dice. ¿Qué capítulo? 45, versículos 5 y 6. Lo demás, si usted lo quiere anotar. Isaías 45, versículos 5 y 6. Dice, para que sepas desde el nacimiento, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. El único Dios verdadero, el único Dios que reina soberano sobre el universo es el Dios que habla la Escritura. Y ese mismo Dios envió a Jesucristo para que nos diera a nosotros las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Hablamos que hay dos clases de ángeles, por lo referido, ¿verdad?, a lo que dice Smith, que el ángel Moroni le reveló esta nueva, o le dio esta nueva revelación. Vemos que hay dos clases de ángeles, los ángeles de Dios y los ángeles que han seguido al enemigo, y si usted mira esos dos versículos se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Las doctrinas del mormonismo. Ahora sí comenzamos con lo que sería el estudio de hoy. ¿Qué creen los mormones de la Biblia? Los mormones dicen que creen en la Biblia hasta donde se ha conservado la tradición correcta. El problema es con esto, ¿cuándo ellos creen que está correcta y cuándo ellos creen que no está correcta? ¿Qué es lo que ellos creen que de esta Biblia es lo correcto y lo que no? Porque a lo mejor si yo me pongo a leer y no me gusta lo que dice sobre el perdonar, yo le puedo decir, bueno, la Biblia está mal en eso. ¿Cuál es el estándar que ellos han puesto? Si a mí no me gusta lo que la Biblia dice sobre amar a mis enemigos, yo puedo decir que ahí está mal. No nos podemos basar en el entendimiento o el estándar del hombre, porque el hombre es pecador y es guiado, como hemos visto y vamos a ver, por el enemigo. No nos podemos confiar de la opinión del ser humano. Ellos afirman que la iglesia apóstata ha corrompido gravemente y quitado muchas partes y ha agregado otras. Por eso ellos han publicado su propia versión de la Biblia. O sea que si yo considero que esta Biblia está mal, puedo llegar a hacer otra versión de la Biblia y decirles, ustedes están todos errados. Yo tengo la versión correcta. Si hace mucho calor, hermanas, pueden abrir la puerta. ¿Tienen calor? No. Está claro. ¿Sí? La comparación y examen de la Biblia actual, la Biblia que tenemos acá, comparada con los manuscritos antiguos que se han encontrado, ha conservado, podemos ver que ha conservado la palabra de Dios libre de alteraciones y corrupción. Si usted va a alguno de los museos donde están exhibiendo algunos de los manuscritos que encontraron, ¿se acuerdan que hace años atrás también encontraron vasijas llenas de
manuscritos antiguos. Si usted lee esos manuscritos, es muy poca, es prácticamente nada la diferencia de lo que dicen esos manuscritos a lo que dice la palabra de Dios. Entonces podemos ver que la palabra de Dios se ha conservado pura. El mormonismo dice que la Biblia es insuficiente, que no contiene toda la verdad de Dios o la verdad que Dios desea dar a su pueblo. No sé de qué verdad estarán hablando, pero la palabra de Dios, vamos a ver lo que dice de la palabra o la Biblia. Vamos a ver el Salmo 19, 7 y 8. Salmo 19. Versículos 7 y 8. Y este es un salmo de David. Este lo escribió David. Y dice de esta manera: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios o la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. Perfecta. Vamos a ver lo que dice Hebreos 4:12. Y ese lo conocemos un poquito más, ¿verdad? ¿Se acuerdan dónde está esa cita? La ve todos los domingos. Sí. Palabra viva y eficaz, ¿verdad? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En realidad, cuando nosotros abrimos la Biblia, nosotros pensamos que leemos la Biblia, pero en realidad la Biblia nos está leyendo a nosotros, porque allí podemos ver reflejados cómo está nuestro corazón, qué hay en nuestros pensamientos, qué hay en nuestra alma. La Biblia en realidad nos lee a nosotras y, como dice la palabra aquí, nos corta, nos traspasa hasta que nosotros podamos decir: Señor, yo estoy equivocado. Segunda de Timoteo 3:16. Vamos a leer esta sola y vamos a pasar a lo que sigue. Después usted anote todo lo que las otras escrituras. Segunda de Timoteo. Si alguno la encontró, hermana, adelante. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra fue inspirada por Dios. ¿Qué piensa el mormonismo de Dios? Hermano, y yo la verdad que pienso, yo no entiendo cómo puede haber tanta blasfemia contra Dios, contra Jesucristo, contra el Espíritu Santo en una sola creencia, porque es aterrador las cosas que estas personas creen y a su misma vez enseñan a otros. El mormonismo enseña que hay muchos dioses. Sus libros sagrados se contradicen en este sentido. ¿Por qué? Porque al principio enseñaban que había un solo Dios. Según el libro del Mormón y en la traducción que José Smith hizo de la Biblia, pero más tarde la iglesia comenzó a enseñar que había 3 dioses.
negando la unidad de la Trinidad. Después enseñaban que todos los fieles que siguen esa doctrina, llegarán a ser dioses. La doctrina de que existen muchos dioses se la llama politeísmo, en contraste con el monoteísmo o la creencia que existe un solo Dios, que es lo que nosotros creemos, un solo Dios con 3 manifestaciones. ¿Qué dice la Biblia de esta creencia que ellos enseñan? La Biblia enseña que Dios es uno, pero consta de 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la comparación que yo voy a hacer, yo sé que no llega, ¿verdad?, a mucho, pero es para que nos demos una idea. Por ejemplo, el agua. El agua tiene 3 estados, ¿verdad? ¿Cuál es? Líquida, sólida y gaseosa. Ok, líquida, sólida y gaseosa. ¿Qué es la sólida? Es el hielo. ¿Cuál es la gaseosa? Se evapora, ¿verdad? Pero es un mismo componente. Es el agua. En las 3 formas que nosotros la veamos, es un mismo componente, pero sirve para 3 cosas diferentes. Una cosa así es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero con 3 manifestaciones. Vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Versículos que vamos a estar viendo muestran de que hay un Dios, pero hay 3 manifestaciones. Juan capítulo 3 versículo 17 dice de esta manera: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 3:34, allí mismo el versículo 34. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿A quién envió Dios? A su Hijo. Dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. Vamos a leer Juan 14:16. Juan 14:16 y 31. Y si usted después en la casa lo quiere leer todo, del 16 al 31, pero vamos a leer el 16. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y usted, como sabe, la palabra Trinidad no está en la Biblia, no se encuentra en la Biblia. Pero con este versículo y con los otros que hemos visto, podemos verificar que hay una Trinidad, que hay 3 personas en Dios. Dice, yo rogaré al Padre, este es Jesucristo hablando, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después usted tiene las otras citas bíblicas que puede leer. Ahora, ¿qué dice la Biblia del politeísmo? Vayamos a Deuteronomio 20, del 1 al 3. Hoy lo voy a hacer buscar por toda la Biblia, pero así para que agarre práctica. Deuteronomio capítulo 20, versículos del 1 al 3. Perdón, Éxodo. I'm sorry. Génesis, Éxodo. 20 del 1 al 3. 20 del 1 al 3. ¿Lo querés leer? Sí. Amén. Y habló Dios todas estas palabras diciendo,
Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hasta Lee el los 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. No hay otro Dios en el universo más que Dios. Amén. Y cuando Dios le dio a Moisés la ley en el monte, le dijo: no tendrás dioses aparte de mí, no te harás dioses ajenos, no buscarás a nada para inclinarte a ellos. Y acá dice: no harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nada. El Señor dijo: no se hagan imagen de nada. Deuteronomio, si usted quiere leer los otros versículos, también hablan de lo mismo. Ahora, una de las cosas que ellos enseñan es que los dioses han sido humanos, que los dioses, supuestamente ha habido muchos dioses, y estos dioses han sido humanos. Tienen muchas esposas y procrean hijos. Es un poco, ¿verdad?, lo que enseña no solo los musulmanes, sino los dioses del Olimpo, ¿verdad?, los dioses griegos, que se casan con una y se casan con otra y tienen hijos por acá y tienen hijos por allá. Yo la verdad que un Dios así no quiero. Yo la verdad que un Dios así no quiero. Yo quiero un Dios que me dé algo bueno, porque dioses que me enseñen a vivir como está viviendo el mundo ahora, ¿para qué los necesito? El odio, el adulterio, el asesinato, la venganza. Eso no es un Dios santo. Ellos enseñan que los dioses han sido humanos, que tienen muchas esposas, procrean hijos. Y los hijos de estas uniones celestiales son espíritus que esperan la oportunidad de nacer en el mundo. Enseñan que si se oye la doctrina mormona y la aceptan y cumplen todas las obligaciones de la iglesia, después de morir serán dioses. O sea que la gente que cree en el mormonismo piensa que si cumplen todas las reglas que se le pone por medio de la iglesia mormona, cuando mueran van a ser dioses. ¿Qué dice la Biblia de esto? La Biblia enseña la eternidad de Dios, que no hay Dios, que Dios no es terrenal, que Dios es celestial, que la Trinidad existió antes de la creación de la raza humana y que Jesús negó la existencia del matrimonio en el cielo. Y cuando ahí dice la Trinidad existió antes de la creación, usted lo puede encontrar en Génesis. Génesis capítulo 1. En la creación del hombre. Génesis 1, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Allí la palabra hagamos incluye más de una persona. Allí estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aparte, cuando dice que el Espíritu se movía
sobre las aguas. Ahí también habla de 3 personas. 2 personas en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu se movía sobre las aguas. Vamos a ver Mateo 22. Mateo 22. Capítulos 29 y 30. Mateo 22. Mateo 22, versículos 29 y 30, y dice de esta manera: Entonces respondió Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, ni serán, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea que en este momento los ángeles no se casan, no se dan en casamiento, y cuando nosotros muramos y vayamos a la presencia del Señor, vamos a ser como los ángeles. O sea que esa doctrina también está errada, no es lo que la Biblia dice. Vamos a Marcos. Marcos 12, 24 al 26. Que habla lo mismo, ¿verdad? En realidad. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Fíjese, el Señor los trató de ignorantes. Le dijo: ustedes hablan sin saber la verdad, no entienden nada, no han estudiado las Escrituras, no han puesto su corazón en ellas para entender que en el cielo es diferente que en la tierra. Dice: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo. Dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Y el 27 dice: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Enseñan que Adán es el Dios de este mundo, el único Dios con que los humanos tenemos que ver. Génesis enseña que Jehová Dios creó a Adán y Eva, ¿verdad? Adán, la Biblia no dice que Adán fuera Dios o un ser celestial. Dios agarró barro y formó al hombre y le sopló aliento de vida, y fue Adán un ser viviente. No dice que fue creado o que fue un Dios. ¿Qué dicen de Jesucristo? Dicen que Jesucristo fue el hijo del Dios Adán y de María. Y gets worse. Se pone peor todo esto. Dice: y que no fue engendrado por el Espíritu Santo, sino por una gestación natural. Vamos a ver qué dice Mateo 1. Volvamos a Mateo, capítulo 1. Del 18 al 23. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado
del Espíritu Santo es. Hasta ahí vamos a leer. Del Espíritu Santo es. Y usted, si quiere leer después Lucas 1, 26 al 35, en su casa, si lo quiere anotar. Ellos también enseñan que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, engendrado de una manera, no engendrado de una manera natural por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Ahí me equivoqué. Ellos no creen que... No, sí está bien, más bien hace referencia a lo que dice. A lo que dice, exactamente, ok. Mateo y Lucas enseñan que Jesús es el Hijo de Dios Altísimo, engendrado de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. El mormonismo enseña que Jesús tuvo varias esposas, por eso le decía que se ponía peor todavía esto. Y es una blasfemia contra la santidad y la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Enseña que Jesús tuvo varias esposas, entre ellas Marta y María, las hermanas de Lázaro, y María Magdalena. Sacan esta idea o esta enseñanza de Juan 11:15 y de allí vamos a leer Juan 11:15, perdón, 11:5, Juan 11:5. Y dice el versículo, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin palabras. Se da cuenta cómo cuando uno toma un versículo separado de todo, fuera del contexto, y lo hace una doctrina, ahí ya estamos cerrando. ¿Por qué siempre decimos que uno tiene que leer lo que dice antes y lo que dice después para poder encontrar el verdadero significado de lo que dice el versículo? Y si usted lee lo que dice antes, es que Lázaro había muerto y sus hermanas estaban esperando que vengan, le mandaron mensajeros. Y sabemos que todo esto obró solamente para la gloria de Dios, porque después Lázaro fue resucitado. Pero Cristo amaba a esas personas con un amor entrañable, de la misma manera que nos ama a nosotros. No podemos tomar este versículo y decir, oh, por esto Jesús ya tenía una relación ilícita con estas mujeres. Es tremenda la blasfemia contra el Señor Jesucristo. Y allí, por supuesto, sale la doctrina de la poligamia. O sea, podemos tener, pueden tener todas las mujeres que ellos quieran. Ahora, pregunta, ¿podrán las mujeres tener muchos maridos también, si eso se permite? A ellas no las dejan. A ellas no las dejan, ¿verdad? Pero se da cuenta como el hombre... acomoda. Exactamente. A su conveniencia. A su conveniencia. Por eso yo decía hoy, ¿cuál es el estándar que el ser humano tiene para decir lo que la Biblia es verdad o es mentira? ¿Qué dicen del pecado y la salvación? Enseñan que Adán se vio en necesidad de desobedecer uno de los mandamientos de Dios, este es el no comer del árbol, para poder cumplir con otro más importante. Fíjese, el más importante para él, supuestamente, según lo que dicen los mormones, el mandamiento más importante para Adán era procrear. Ahora, fíjese lo que tienen en la mente. Sin palabras, ¿verdad? Fíjese lo que tienen en la mente. Adán se vio en la necesidad de desobedecer para poder cumplir el mandamiento de procrear. Porque, como Eva había desobedecido y fue condenada a la mortalidad, para poder conservarla como esposa y poblar la tierra, Adán tuvo que hacerse mortal por medio del pecado.
Parece increíble, increíble, uno lee estas cosas y dice, ¿cómo Satanás ha engañado tanto a la gente? Hermanas, hay millones de personas que creen esto. Qué triste, qué triste. Y otras cosas que uno día a día va escuchando que están saliendo ahora, donde el Papa dice que no hay Dios, que no hay infierno, que no se necesita Dios para ser bueno. Hermano, Desaparecen las almas. yo digo, Señor, ten misericordia, porque están desviando a la gente de la verdad. Les están dando camino libre al infierno. Hermana, toda persona que no acepte a Cristo como su Señor y Salvador se va a ir al infierno, porque la palabra lo dice. La Biblia dice que hay un infierno, la Biblia dice que hay un cielo. La Biblia dice que el único que puede redimir a las almas del pecado es Cristo. Y esta gente está desviando millones de personas a seguir viviendo en el pecado y a perderse por una eternidad. La condenación que esta gente va a tener es tremenda. Y que me perdonen si alguna persona es católica, pero hay que decir lo que es. El catolicismo desvía a la gente de la verdad, lo mismo que esta secta, el mormonismo. La Biblia no atribuye sabiduría alguna a la decisión de Adán. Adán no fue engañado, Adán desobedeció porque quiso hacerlo. Vamos a ver Génesis 3, 6, nos quedan 3, vamos a ver estas 3 citas y dejamos lo otro para la semana que viene. Génesis 3, 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Que Adán tenía la decisión de no hacerlo? Sí. Tenía la decisión, podía tomar la decisión de no pecar como la podía haber tomado Eva. Si no hubiera comido Adán, posiblemente hubieran sido diferentes las cosas, ¿verdad? Adán hubiera quedado, sí, a lo mejor como un ser no celestial, pero un ser perfecto o un ser inocente. Pero acá la palabra de Dios nos enseña que comió porque él quiso comer. Vamos a leer 1 de Timoteo 2:14. Primera de Timoteo 2:14. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué nos dice esto? Sí, Eva fue engañada. Ella sí fue engañada, pero Adán no fue engañado. Adán decidió comer del fruto del árbol. Romanos, capítulo 5. Versículos 12 al 19. Vamos a leer, no todos porque nos va a llevar mucho tiempo, pero dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y usted en su casa puede leer el resto de los versículos. Pero acá la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo hablando, el pecado entró por un hombre que decidió, o el hombre y la mujer, y su decisión de desobedecer a Dios. Lamentablemente, como dije recién, se enseñan doctrinas, como dice Pablo, doctrinas de demonios, doctrinas que apartan a la gente de la verdad. Ojalá que mucha gente se dé cuenta de toda esta mentira, que Dios tenga misericordia de toda esta gente.
porque lamentablemente van a pagar un precio muy alto. No solo aquellos que están desviando a la gente, sino a la pobre gente que cree que todo esto es verdad. Pero hay algo que yo creo que pasa en el corazón de la gente que cree estas cosas. Si nosotros nos ponemos a estudiar o a ver la Biblia es muy dura cuando habla del pecado. La Biblia va directo y te dice, sos un pecador y te tenés que arrepentir. Todas estas doctrinas que se están enseñando, de alguna manera rechazan la verdad de Dios, rechazan la santidad de Dios, y ellos se sienten como que pueden vivir de la manera que quieren vivir. Por eso la gente va. Por eso la gente no quiere el cristianismo, porque ser cristiano cuesta. El negarse a sí mismo día a día para no pecar cuesta. En cambio, todas estas religiones le dicen, vive como quieras. Si total, te confesás, haces unas cuantas penitencias y estás bien. Acá podés tener todas las mujeres que quieras, vas a ser Dios, después que te muera, como hablaba, ¿verdad? María decía de los musulmanes, de muchas otras religiones. La gente se ha hecho una religión diferente, un evangelio diferente, porque lo hacen a su manera y no a la manera de Dios. Y cuando nosotros queremos vivir de acuerdo a nuestra manera, ahí erramos y ahí el enemigo toma ventaja de nuestra mente, de nuestro corazón, y nos empezamos a desviar. Amén. Seguimos entonces la semana que viene, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde una vez más por tu palabra, Señor, porque tu palabra, como decía el salmista, como decía David, Señor, tu palabra es perfecta. Señor, tu palabra hace sabio al sencillo. Señor, tus preceptos son puros, son justos, son verdad, Señor. Oh bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos redarguya día a día si estamos en un error, Señor. Que tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado, de la necesidad de buscarte, de la necesidad de vivir una vida separada para ti. Señor, que cada día nosotros podamos honrarte a ti con nuestra vida, Señor, y desechar toda mentira de Satanás. Nos ponemos en tus manos, Señor, y oramos por aquellas personas que están siendo engañadas por Satanás mismo, por medio de toda esta gente que habla mentiras. Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de todas aquellas almas que se están perdiendo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.